Muy buena noche, bienvenido a su programa Acción Positiva. Estamos hoy en el domingo 10 de enero, a 4 días únicamente de que empieza una nueva era en el proceso democrático de Guatemala, ya que el día 14, como ya quedó una tradición, a las 14 horas estará asumiendo el señor presidente electo, licenciado Jimmy Morales, en un nuevo gobierno. Por los próximos 4 años tendrá en sus manos, pues juntamente con su equipo de trabajo, el dirigir el proceso de la administración pública por la parte ejecutiva de nuestra querida Guatemala. Obviamente enfrenta un problema muy importante. Tenemos situaciones que verdaderamente han sido extraordinarias, particularmente en el año 2015, y por lo tanto, pues su gobierno empieza con el buen augurio de una ciudadanía que con su voto acudió a la urna masivamente, en una presencia mayor que en otras elecciones anteriores, y que pues le dio la confianza de que asumiera la presidencia de la República de Guatemala. Obviamente una gran responsabilidad, y también alguien decía, yo no quisiera estar en los zapatos del señor presidente. Yo creo que los zapatos del señor presidente son los zapatos de cada uno de los guatemaltecos, no son solamente de él. Ahora somos 17 millones según un último dato estadístico, y por lo tanto, pues obviamente lo que sea problema para él son problemas para nosotros. Lo que sea bueno para el gobierno de la República es bueno para el pueblo de Guatemala. Pero para hablar sobre este tema, hoy tengo el gusto verdaderamente de que me acompañe el licenciado Edgar Gutiérrez. Bienvenido, licenciado, a nuestro programa. Muchas gracias, doctor. Muy amable por su invitación. A usted por aceptarla, licenciado. El licenciado Gutiérrez es analista político, escritor y economista guatemalteco, especializado en relaciones internacionales. Fue canciller de la República y también titular de la Secretaría de Asuntos Estratégicos. Y actualmente él está como coordinador del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, IBNUSAC. Antes de entrar a las cámaras le comentaba yo al licenciado y le decía, bueno, pues mire, este cargo que usted tiene es de lo más interesante porque Problemas Nacionales de Guatemala. Licenciado, bueno, ¿cuál diría usted que son los problemas prioritarios de Guatemala en este momento? Es que el título del instituto es tan amplio, ¿verdad? Que yo le decía una vez a un miembro... Tan amplio como los problemas nuestros. Y tan profundos. Y tan profundos. Le dije una vez a un miembro del Consejo Superior Universitario, qué bueno que no se les ocurrió ponerle de problemas y soluciones nacionales, porque entonces sí sería un quebradero de cabeza. Bueno, este es un país, el nuestro, tan lindo, tan querido, pero tan mal querido a veces también, que ha pasado etapas muy importantes de su historia en las que tuvo que haber hecho tareas. Así como a uno le corresponde hacer tareas en la escuela primaria, en la secundaria, en la universidad, este país, desde que nació a la vida republicana, tuvo que haber cumplido una serie de requisitos y no los cumplió. Entonces fue acumulando expedientes. Muchas tareas quedaron pospuestas o se relegaron a un segundo plano, y hoy día, ya en pleno siglo XXI, cuando las naciones civilizadas están pasando a otro tipo de relación y otro tipo de visión del planeta por el cambio climático, de la conformación y de las relaciones de la sociedad, nosotros todavía venimos lidiando con problemas que no resolvimos, no tratamos adecuadamente en el siglo XIX ni en el siglo XX. Hubo procesos muy importantes que arrancamos a mitad del siglo XX, como el proceso de industrialización por sustitución de importaciones, y en aquel momento, si hubiésemos cumplido la tarea, hubiéramos logrado, antes que los tigres asiáticos, un grado de desarrollo muy notable y de integración de la sociedad también muy importante, sobre todo aprovechando la posición geográfica del país. La geografía, en cambio, se nos convirtió en una maldición, porque nos quedamos en medio del sándwich de las dos grandes potencias, y la Guerra Fría, como se le llama, acá se nos convirtió en una guerra
demasiado caliente y dolorosa que hasta hoy día estamos viviendo las consecuencias. Y probablemente tengan que terminar nuestras generaciones para que veamos al otro guatemalteco, al que no piensa como nosotros, o que no tiene el mismo color de nuestra piel o de nuestros ojos, o que no habla nuestro idioma como idioma materno, como que fuéramos nosotros mismos, como parte de una comunidad. Entonces, sí, el elefante es muy grande, pero a mí me decía Monseñor Gerardi, con quien trabajé el proyecto de la recuperación de la memoria histórica, me decía: el error es querer comerse el elefante de un solo bocado. Lo más probable es que uno se va a quedar atorado, se va a asfixiar en el intento. Se puede tratar esa problemática de tantos años y tan compleja, pero poco a poco, paso a paso, con disciplina, con constancia y no abandonando las tareas. Naturalmente, licenciado, que eso que usted dice es muy claro, muy obvio, verdaderamente. Pues qué triste con ver esa realidad de que vivimos en el siglo XIX en muchas cosas, pues no, porque dejamos de hacer, como usted dice, la tarea. Y sin embargo, desafortunadamente, creo que seguimos exactamente igual, porque, pues sin entrar en una crítica o sin entrar en un señalamiento particular, pero a 4 días prácticamente de que un nuevo gobierno tome posesión, no se conoce un plan de trabajo real, no hay una visión de nación de lo que va a suceder. Como usted comentábamos hace un momento, que eso es lo que se ha repetido cada 4 años. Habrá presidentes que han hecho buenas acciones, otros que no, otros que han tratado, pero cualquier cosa que pasa, los siguientes 4 años borran algunas de las cosas buenas que se han hecho. ¿Cómo hacemos para superar entonces verdaderamente y para empezar con pasos sólidos y con pasos perseverantes hacia un plan de 20 años, 25 años? Cuando hablamos de educar, no educamos en una generación, educamos en 2, 3 generaciones. Cuando hablamos de recuperar el sistema de salud pública en Guatemala, por ejemplo, prácticamente hay que darle una vuelta completa a este sistema. Tenemos que recuperar la medicina primaria, pero igual es algo que no requiere 4 años, requiere probablemente 20 años. ¿En qué manos estará la responsabilidad verdaderamente de elaborar un plan real, concreto, lógico y factible con visión de país? Mire, le voy a responder de esta manera. Cuando a las comunidades primitivas o ya en procesos de evolución se les ocurrió inventar un Estado, porque el Estado no es una cosa divina, es una invención del hombre, por una necesidad. Necesitaban unas ciertas personas que permanentemente administraran los recursos que generaba la sociedad o la comunidad para velar por su seguridad, principalmente. Luego vinieron sumándose una serie de necesidades más, la salud, la educación, hasta constituir los estados modernos que hoy tenemos. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Luego vinieron sumándose una serie de necesidades más, la salud, la educación, hasta constituir los estados modernos que hoy tenemos. En efecto, nuestro Estado ha fallado en eso. Nuestro Estado está fallando, uno, en llevar los servicios básicos, en garantizar la seguridad de la población, en ejercer la soberanía sobre su territorio, incluso en la cadena de mando. Cuando nosotros vamos a las urnas, decimos, vamos a elegir al presidente Jimmy Morales. Y sin embargo, sale de nuestra vista que hay una serie de oficinas, que llegue quien llegue, hay un poder permanente de facto que no fue electo y que es el que realmente ejerce el poder. Y el presidente, el 14 de enero puede levantar el teléfono y dar una instrucción a esa oficina, y el director de esa instrucción, ¿cómo no, presidente? Con mucho gusto lo vamos a hacer.
levanta el otro teléfono, miren, el presidente me dijo que sacáramos la tarjeta amarilla, y quizá le había dicho que era la roja, ¿no? Entonces hay una fragmentación, una suerte de feudalización del propio Estado, del propio aparato estatal. Y lo que rebalsó el vaso el año pasado fue que la población percibió que el crimen había llegado a controlar abiertamente, legalmente, las instituciones estatales. Entonces, ¿qué pasa? Siempre hemos criticado al Estado por la corrupción, porque se mete demasiado en la vida de la gente, pero ahora vimos los riesgos enormes de no tener Estado. Si no tenemos Estado, la sociedad se fragmenta, la nación se diluye, y eso es un riesgo enorme. El 2015 va a pasar a la historia, esperemos, como un año en el que ocurrió una revolución ciudadana, que fue una revolución de conciencias, porque más allá de cambiar la mirada sobre nuestro Estado, sobre nuestro país, no, volteamos a ver, no cambió nada. El sistema sigue igual, ¿verdad? Las instituciones lo mismo, el sistema sigue trabajando con sus mismas falencias de toda la vida. Pero una vez que cambia la conciencia ciudadana, esperemos cambios mucho mayores. Y uno de esos cambios tiene que ser ese. Nosotros los guatemaltecos, y aquí nos cabe, nadie puede ser tan poderoso ni tan grande para decir lo puedo yo solo, ni nadie es tan pequeño ni tan débil para no participar. Nos corresponde ponernos de acuerdo sobre 2, 3 cosas. Asumamos que aquí en Guatemala nadie puede perder la vida arbitrariamente. Pongámonos de acuerdo en eso. Y si alguien lo hace, va a haber un castigo, el que lo provocó. Aquí en este país es intolerable que niños mueran de hambre o que se les mutile su proyecto de vida por una mala nutrición. Nadie se puede quedar fuera de las escuelas. Entonces pongámonos de acuerdo 2, 3 cosas. Eso es el plan de nación. Lo demás, las tareas más complejas vendrán más adelante. Pero esas tareas básicas, sobre las cuales nunca logramos ponernos de acuerdo, es momento que lo hagamos ya. Y no importa el gobierno o la administración que llegue, o el ministro que asuma, tiene un mandato. Y ahí no hay, clarísimo, y no hay por dónde perderse. ¿Cómo llegar a hacer esto, verdad, licenciado? Porque obviamente yo creo que la primavera, digamos, que se dio en Guatemala en el 2015, que empieza en abril, y todo el mundo decía, no, este sábado llegaron, pero el siguiente van a ver que no llegan, ¿verdad? Pues afortunadamente fue al revés, esa se mantuvo la presencia, se mantuvo la presión ciudadana, el desencanto también, porque usted bien señala, a pesar de que cambió, parece que nada cambió, el famoso gatopardismo, ¿no? Sí. Que no ha cambiado nada en la verdadera esencia. Entonces, claro, que nos sacude constantemente la CICIG, por ejemplo, con estas situaciones que se han venido dando, el caso de la línea, recientemente el caso de los militares que han sido llevados y que vuelve a estremecer a una sociedad, diría yo, confrontada, dividida, tal vez lo vamos a tocar en adelante. Pero en medio de esto, usted dice, tenemos que convocar y tenemos que llegar a tener esa visión de país en conjunto. Pero me parece que esto no va a salir de un ejecutivo que llega sin planes, no va a salir probablemente de un legislativo que realmente no ha encontrado su rumbo y sigue siendo no representativo, que sigue siendo y llegando no a representar al pueblo, sino que a ver sus intereses, e incluso un sistema judicial que tampoco termina de cumplir por múltiples razones. Yo creo que vuelve a caer la pelota en el lado del ciudadano, pero iremos a tener la verdadera consistencia los ciudadanos para exigir que esos 3 organismos del Estado, ese Estado de Derecho que queremos suceda y que de ahí salga ese plan de 20, 25 años para que no importa el ministro que llegue, no importa el presidente que llegue, tengamos ese niño o tenga seguro que en 20 años va a tener educación, va a tener salud, va a tener oportunidad. Porque la desigualdad en Guatemala, somos de los países más desiguales en el mundo. Sí. Vemos que la pobreza no bajó, aumentó.
hubo un famoso programa de hambre cero y el hambre y la desnutrición siguen iguales. Entonces, a pesar de miles de millones gastados en publicidad, gastados en supuestos planes, no ha sucedido nada. ¿Cree entonces usted que la pelota está del lado del ciudadano? ¿Y cómo convocamos a usted que nos está viendo, nos está escuchando, a que no se pierda la llama esa que se encendió en abril, que se mantenga, pero que se organice? Mire, yo soy optimista y le voy a decir por qué soy optimista. Porque yo estaba viendo que estábamos encaminándonos hacia el abismo. Y para mí un futuro no deseado para los guatemaltecos son los estados fallidos, los llamados estados fallidos. Y cuando estudiamos cómo los estados fallidos llegan a ser fallidos, encontramos consistentemente en 14, 16 estados en el globo terráqueo un factor que precipita la crisis. Y ese factor se llama juventud. Cuando los jóvenes educados de una sociedad emigran, se van, en ese momento los países se caen. Ocurrió en Haití y ha ocurrido en varios países de África. Un día yo vengo en un avión de Sudamérica y vienen a mi lado unos muchachos guatemaltecos. Ellos subieron en Lima. Les digo, muchachos, ¿y qué les gustó del Perú? Y me dice una chica de alrededor de 18, 19 años, me gustó caminar por las calles sin miedo. Usted sabe, mi hijo, tengo un hijo que salió de la secundaria, que está en la universidad ahora, hace 3 años. Su promoción eran 50 muchachos y muchachas. No todos tenían posibilidades económicas para salir a estudiar al extranjero, pero solo 7 muchachos se quedaron en el país. Los que no tenían posibilidades fueron a gastar sus nudillos a alguna embajada para que les dieran beca, se fueron muy lejos, al Asia, a estudiar, sin ver a su familia durante 5 años, porque no tienen dinero para pagar el boleto. Otros están trabajando como meseros y con eso pagan sus estudios. No es porque no van a encontrar trabajo acá, es que no hay futuro, no veían futuro. Entonces yo soy optimista porque esa juventud, esta ciudadanía, tomó el otro camino. No se está yendo del país, salió a las calles a reclamar, a pelear por su país. Y esa es la mejor noticia que podemos tener. Los gobiernos son pasajeros. El gobierno que venga muy probablemente se va a equivocar, si admite sus errores y corrige, la gente le va a mantener alguna confianza, pero ya no hay, las cosas más importantes en Guatemala en los próximos 2 años van a ocurrir en la sociedad. La sociedad va a reconfeccionar el pacto social y de alguna manera vamos a encontrar cómo institucionalizarlo, cómo levantar al Estado y cómo levantar la moral y el espíritu y sobre todo la autoestima. Santa Lucía, en tu mesa todo el día. Cómo institucionalizarlo, cómo levantar al Estado y cómo levantar la moral y el espíritu y sobre todo la autoestima de los guatemaltecos. Yo creo que eso va a ser fundamental, ¿verdad, licenciado? Porque es la única mina en la cual yo encuentro la beta que tiene la capacidad de recobrar a la patria. Desafortunadamente hablábamos también con usted un poco antes de que los gobiernos se han deformado. El servidor público acá, tradicionalmente lo que llegaban, no todos, porque no podemos generalizar, sería malo, han habido excelentes servidores públicos, pero si vamos a la inmensa mayoría, miran al gobierno como un botín. Entonces, obviamente, probablemente, algunos de los que están pensando en asumir en próximos días, también lo está viendo como un botín. Y ese botín, pues obviamente se logra a expensas de la pobreza del pueblo. Porque cuando nosotros hablamos y vemos de que, mire, es que no alcanza dinero para
las escuelas, que no alcanza dinero para nada, pero vemos que, bueno, se robaron no sé cuánto en mochilas escolares. Cuando vemos que no hay medicina, pero se roban millones en el precio de la medicina. Entonces, se le está robando verdaderamente al pueblo todo esto. Me llamó la atención lo que usted hablaba sobre la juventud y sobre la oportunidad, porque realmente, ¿qué es lo que...? Yo admiro mucho a los migrantes, le cuento, porque eso de dejarle el hogar, eso de irse a otro lado, eso de irse cruzando áreas que ni desconocidas y expuesto a todos riesgos, requiere un gran valor. Y le quiero decir una cosa, no emigran ni los más pobres ni los más ricos. Emigran los que están en una franja entre clase media-baja y clase media. Y emigran porque van a buscar la vida a otra parte. Claro, porque van a buscar una oportunidad que va desde económica hasta, como usted dice, la tranquilidad y la seguridad. Nos trae rápidamente un puntito que vamos a tocar muy rápido, que es esto del salario diferenciado ahorita que se menciona para 4 comunidades. En realidad, ¿cómo visualiza usted que exista esa oportunidad, entre comillas, de ganar menos? Mire, yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque nos dimos un pacto, ¿verdad? Siempre nos estamos quejando de la Constitución. Pero la Constitución habla de un salario mínimo y de un mecanismo para establecer el salario mínimo. Y eso es a través de un código laboral y ahí están establecidos los procedimientos. Además, bueno, Guatemala no es una isla sola en el mundo. Guatemala ha adquirido compromisos con la Organización Internacional del Trabajo. Y un compromiso es no vulnerar los derechos adquiridos de los trabajadores. Y ha adquirido también compromisos más recientes, como el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, que contiene un capítulo sobre temas laborales, el capítulo 16, y los 2 primeros incisos de ese capítulo hablan, uno, de jamás rebajar las condiciones laborales, los derechos laborales mínimos de los trabajadores, y al contrario, de fortalecerlos. Guatemala no solo está violando su Constitución, está denigrando lo más valioso que tiene, que es su fuerza de trabajo, sino que además está cometiendo lo que en el argot internacional se llama dumping social, o sea, abaratar su fuerza de trabajo para poder competir. Y eso ya no se admite en el mundo de hoy. Bueno, y ya ve pues que obviamente estas empresas maquila, capitales golondrina, ¿no? Que de repente hoy el salario mínimo aquí es el más bajo, pero mañana es en el país vecino, se van para allá. Obviamente no es la inversión que nos interesa traer, ¿verdad? No es la inversión que nos interesa traer, pero además le digo una cosa. En 1989 se emitió una ley de la maquila. Bueno, estuvo bien, había que atraer capitales, darles incentivos, pero hoy día tenemos una gran cantidad de empresas que no son maquilas y que se adhirieron a esa ley. Mañana, si este tema del salario mínimo pasara, yo le aseguro que muchas empresas van a inscribirse a Guastatoya, a Mazahua, no van a operar ahí, pero van a tener su razón social ahí y van a estar operando donde no está vigente, se supone, el salario diferenciado. Claro, para gozar de este privilegio. Pero finalmente, cuando usted compra el producto que se hace en un país de maquila, será Bangladesh, será Guatemala, será Tailandia o será lo que sea, cuando usted lo compra en Estados Unidos, que es donde se vende normalmente, va a tener un precio igual de alto, no importa qué salario le pagaron al trabajador que lo hizo. Es decir, yo creo que ahí la cadena está mal, porque los guatemaltecos tenemos que buscar oportunidad para la gente que tenga trabajo, 100%, ese es el esfuerzo, pero no con inversiones en industrias que se basan solamente en pagar lo menos posible. Bueno, muchos defienden el salario diferenciado diciendo es que la gente gana menos, es que la gente está en la informalidad. Sí, tenemos una realidad tremenda, el 70% de la fuerza laboral está en la informalidad, superviviendo, pero estas no son las salidas. Y tampoco es el origen, porque la informalidad en parte también está dada por la misma estructura del gobierno en su parte de impuestos, en su parte de servicios, porque nadie mira una ventaja en pasarse a la formalidad porque no hay un atractivo para que esto se haga, ¿no? No sucede. Otra pregunta rápida, licenciado, porque desafortunadamente vamos saliendo. Parte de los problemas de una nación es cuando es una nación dividida. Desafortunadamente, algunos de los hechos que pasan en Guatemala, algunos de los hechos recientes, no están tendiendo a fortalecernos como nación, sino que a dividir a la sociedad. Yo sé que habrá razones de un lado y del otro,
pero no deberíamos de buscar nosotros en alguna forma, buscar conciliar a nuestra sociedad y no seguirla enfrentando. Enteramente de acuerdo. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Verdad? Claro. Aquí en Guatemala hubo dos aproximaciones a conocer la verdad del conflicto armado interno. Y yo creo que no tomamos el mejor ejemplo. El mejor ejemplo probablemente en el mundo es Sudáfrica. ¿Qué hizo Sudáfrica? Pero eso fue un acuerdo primero, dentro del desacuerdo. El acuerdo fue, aquellos que tuviesen responsabilidades en hechos atroces, en crímenes contra la humanidad, si se ponían frente a una cámara y públicamente reconocían sus faltas, sus errores, sus excesos, iban a tener amnistía, pero tenían que reconocerlo para tener el perdón, ¿verdad? Negando la realidad no llegamos a ningún lado. Y Sudáfrica es un país, es una potencia mundial, ha caminado sobre la reconciliación, no solo de una guerra tremenda que los dividió, sino también una guerra hasta con tintes raciales. Si ellos lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Claro, y sobre todo desde el punto de vista, licenciado, de que yo veo, mire, Guatemala es un país, diría yo, dividido, es un país en el cual ya tenemos la riqueza, por un lado, de ser multiétnica, de ser multilingüe, ¿no? Que es una riqueza realmente. Por otro lado, si lo vemos técnicamente, obviamente causa mayores retos y mayores problemas. Tenemos aquí la educación bilingüe, no se cumple necesariamente la educación bilingüe, es decir, ya tenemos suficientes mezclas en nuestra fórmula que, aunque la enriquecen, también la hacen más difícil de acrisolarse, por así decirlo. Entonces yo sí creo que es fundamental que nosotros como sociedad busquemos estar juntos, tener una visión de país, tener una sola identidad, ¿verdad? El guatemalteco cuando está afuera creo que es el que más añora el regresar a su Guatemala. A veces los que estamos aquí adentro no estamos tan así, pero los que están afuera sí lo están. Se enciende el nacionalismo. Sí, diría el nacionalismo ha sido señalado de bueno, de malo, los excesos siempre son malos en absolutamente de nacionalismo todo. como valor, ¿verdad? Como identidad, como arraigo. Si no hay nacionalismo no hay historia. Como reconocimiento de que venimos de un lugar común. Y que tenemos el orgullo de traer raíces mayas, de traer raíces pues, propias, las raíces que han venido europeas, en fin, pero que todo esto se junta en un solo país. Licenciado, desafortunadamente aquí el tiempo en la televisión nos va volando, ¿verdad? ¿Cuál quisiera dejar usted como el mensaje más importante que en este momento, a 4 días de inicio de un nuevo gobierno, usted quisiera dejarle a nuestros gente que nos está viendo en este programa? Estamos, sí, efectivamente a las puertas de un cambio de gobierno. Es un acto muy importante en la vida de una sociedad. Hay esperanzas, ¿verdad? Claro que hay dudas porque no sabemos cuál es la carta de ruta de este nuevo capitán que toma el barco. No sabemos a dónde nos va a llevar en estas aguas tan agitadas. Pero si a mí me tocase dar un consejo, una sugerencia al presidente que va a asumir, la gente le va a perdonar muchas cosas, inexperiencia, desconocimiento, que se equivoque, que haya hecho un mal diagnóstico, que haya seleccionado mal equipo, probablemente, pero no le va a perdonar si cae en las prácticas corruptas que ya se rechazaron en las calles a viva voz. Si el presidente oye denuncias y hace oídos sordos, si hay manifestaciones de tolerancia y menos de participación, la luna de miel se acabó. Excelente, licenciado. Pues mire, muchísimas gracias por este mensaje. Creo que es un mensaje muy importante, refleja lo que el pueblo de Guatemala piensa verdaderamente. Así que, bueno, le agradecemos que haya compartido esta noche con nosotros sus experiencias. Será un gusto verlo acá nuevamente en cualquier momento para seguir analizando. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Y nos vemos en nuestro próximo programa la otra semana, ya con un nuevo presidente y un nuevo ejecutivo. Buenas noches.